Todas las obras de José Donaire pues son obras experimentales, atípicas, raras, inclasificables, ¿no? Y eso para los críticos es todo un problema, ¿no? ¿Dónde ubicar, digamos, a Pepe Donaire en la novísima literatura fantástica peruana contemporánea, ¿no? Bien, entonces he preparado un texto con algunas notas previas y quizás alguna digresión que espero que sea pertinente, y voy a dar lectura justamente a este texto, ¿no? Doble de vampiro de José Donaire afila sus dientes contra la figura del vampiro, tan venido a menos gracias a la saga de Crepúsculo y otras versiones edulcoradas para post-adolescentes, en muchos casos pertenecientes a familias disfuncionales o divorciadas, ávidas de vivir amores imaginarios con un tal Edward, pálido y casto, a la vez vacilante frente al lobezno Jacob. En el otro lado tenemos al vampiro de José Donaire, que en su novela es un ser trágico, un ser parásito por definición, ya que vive succionando la sangre ajena, aunque en esta novela no caiga una sola gota de sangre. La sangre está contenida y difuminada. No es otra cosa que la proyección del sujeto que detenta el poder o su reverso, el deseo de poder, porque el vampiro, más que su voz, o sea, más que escuchar al vampiro, en esta novela se muestra lo que piensa. Sus pensamientos más íntimos irrumpen en las escenas de esta novela. Así, el vampiro es un ideólogo. Para él, solo existen los que tienen poder. Frente a los que viven o creen vivir, se erige el vampiro, que existe plenamente y es. E incluso se impone a la propia ficción. Por ello es que se alimentan del miedo antes que de la sangre en sí mismos. La novela de Pepe parece deslizar la idea que solo los que ambicionan el poder, ya sea para mal o para peor, trascienden en el tiempo. Hitler, Franco, Mussolini, los dictadores son paradigmas de lo maldito. Por ello, el vampiro está más allá del tiempo y lo desborda. El tiempo es una categoría subjetiva, inútil e inservible. El vampiro es solo una metáfora. Por ello, así como hay personajes vampiros, hay también escritores vampiros o editores vampiros, que son los peores. Parece que el vampiro es el último monstruo de la literatura clásica, el más aristócrata, elitista, decadente, sibarítico y sobre todo antidemocrático. El vampiro clásico rehúye el contacto social, pero toma lo que necesita para alimentar su propia naturaleza perversa, distorsionada y anormal. Pertenece a un mundo pretecnológico, antes de los iPads, Facebook, celulares, Internet y la serie Combate. No pertenece al universo globalizado, homogenizador, que borra las diferencias y que a la vez las tolera parcialmente, pero solo de los dientes hacia afuera. El vampiro es singular, excepcional, como el propio escritor, auténtico. Quizá ello explique el enorme parentesco entre un vampiro y un escritor. Ambos son seres marginales, singulares y excepcionales, a la vez que transgresores. Pero así como existen escritores vampiro que remarcan su singularidad, como Pepe Donaire aquí presente, y absorben y se nutren de esta realidad llena de sangre, horror y de miedos inconscientes, también existen los escritores zombies, que siguen modas y se apropian de cerebros ajenos, copian estilos. Y también podemos hablar de los escritores licántropos, que como verdaderos artistas del transfugismo, como Lon Chaney, solo se transforman pero en apariencia. Doble de vampiro de Pepe, entonces, no es una novela simple, maniquea o estereotípica, sino que es un texto en el que se explora la dimensión metafísica del vampiro, en donde lo esotérico, la filosofía cínica o nihilista se entremezclan desde una mirada posmoderna con evidentes ecos estéticos y góticos y ciertamente modernistas al tópico del vampiro. La forma utilizada es a todas luces barroca, no solo por las diversas oposiciones, la duplicación en sí, la estructura doble del libro, relatos que se intercalan hasta las dos partes de la novela y el relato propiamente en relación al relato gráfico, sino también porque aquí nada es lo que parece y la vida humana, el mundo, se asemeja más a un teatro,
además de actualizar la dicotomía entre la realidad y el sueño. El elemento onírico es también clave, porque como en las pesadillas, todo es claro y a la vez difuso, ambiguo, con una claridad oscura. Destacan también sus personajes femeninos, ligados a un conocimiento casi alquímico, esotérico, mujeres evanescentes que son víctimas y a la vez ejercen control sobre las acciones. Es una novela psicológica, mental, en donde menos importa la metamorfosis del monstruo y mucho más la muerte de Dios. Para Pepe Donaire, el vampiro como figura es atractivo porque es un, cito, monstruo perfecto por fuera y por dentro, un monstruo oscuro, inquietante de la belleza degradada. Un vampiro muy consciente de su naturaleza no humana y por tanto bastante reflexivo de su condición sobrenatural, de su situación límite en un mundo que sobrevalora lo racional y lo lógico. Y en ese tránsito plantea, según el autor, un conjunto de ideas en torno al ser vampiro que ironiza lo humano y los prejuicios respecto al otro diferente, raro o extraño. En principio, señala Pepe, él plantea un ser vampiro uno y trino que se desdobla, despliega y cuestiona a sí mismo en un diálogo que se presenta como monólogo. Doble de vampiro es así una novela de belleza inquietante, pero elevada a un nivel cuasi etéreo y por momentos inasible como un vampiro real, no por ello menos atractiva para el lector. Doble de vampiro es una novela maldita que no debió escribirse en este siglo, en este tiempo, sino que viene de un pasado atemporal y alquímico, una rara avis de la narrativa fantástica peruana contemporánea y una nueva posibilidad de goce estético para una figura tan añeja, trastocada y tan antigua como el propio ser humano. Solo me queda celebrar entonces, con sangre, la irrupción de esta novela titulada Doble de vampiro. Muchas gracias.